López Obrador, en repetidas ocasiones, ha expuesto que tanto en el 2006 como en el 2012 ha sido víctima de un complot, que diversos personajes contrarios a su ideología de izquierda han planeado su fracaso en las elecciones y que esa misma élite planea hacerlo nuevamente para las elecciones del 2018. Mafiosos que están engañando al pueblo de México. Me refiero a los del PRIAN. Tengo información que se pusieron de acuerdo arriba, como siempre lo hacen, en lo oscurito, en la cúpula. Se puso de acuerdo Calderón, Chong, Salinas y otros. Para otros, la conspiración contra el actual presidente del partido Morena era solo producto de su imaginación. Es gracias a Wikileaks y a su fundador, Julian Assange, quien obtuvo cables clasificados del gobierno de Estados Unidos redactados en diferentes partes del mundo, que se puede corroborar la existencia del complot en contra de López Obrador. Sus protagonistas fueron funcionarios públicos, políticos y hasta jerarcas de la Iglesia Católica. Todos ellos desfilaron ante diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en México y del Vaticano para conspirar contra quien, en ese momento, encabezaba las preferencias electorales para ganar la presidencia del 2006. El primero es Arturo Sánchez, consejero federal del Instituto Federal Electoral, IFE, de 2003 a 2010, quien estaba obligado a guardar imparcialidad como miembro del órgano supuestamente independiente encargado de organizar la elección. De acuerdo al cable 06 México 3309, clasificado como confidencial, Sánchez Gutiérrez, a quien la embajada califica como un consejero con poco amor hacia López Obrador, se presentó días antes de la elección presidencial en las oficinas de la representación del gobierno de Estados Unidos en México. Ahí informó que los resultados de los comicios que se realizarían el 2 de julio del 2006 no se darían a conocer ese día y que AMLO perdería la elección por pocos votos. También abogó por la causa del candidato del PAN, Felipe Calderón. El cable número 06 México 3309 de la Embajada de Estados Unidos en México, redactado el 15 de junio del 2006 por la jefa adjunta de misión, Leslie A. Bassett, lo deja en evidencia. El consejero del Instituto Federal Electoral, IFE, Arturo Sánchez, compartió con nosotros el 14 de junio algunas ideas sobre las próximas elecciones. Él insistió en que a pesar de los problemas técnicos habituales, el día de las elecciones sería relativamente suave, dice el cable en su resumen. En su encuentro con funcionarios diplomáticos del gobierno de Estados Unidos, el consejero defendió los contratos que hizo el IFE con empresas ligadas a Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón. Dijo que el IFE ha hecho uso de una marca común de software vendido por Hildebrando, pero que ellos se lo compraron a un vendedor diferente. Pero Sánchez Gutiérrez no informó que sí existía una empresa ligada a negocios con Hildebrando y que tenían un contrato con el IFE. 2 días después de la visita de Arturo Sánchez a la embajada, el periódico La Jornada publicó que el IFE había otorgado un contrato millonario a la empresa Safran Electronics and Defense para desarrollar un sistema multibiométrico para el Instituto Federal Electoral con el propósito de detectar registros múltiples y fraude de identidad en el Registro Nacional de Votantes. El artículo también señala que IDEX Incorporated, socia de la empresa del cuñado de Calderón, había sido subcontratada para hacer el trabajo. Asimismo, la jefa adjunta de misión dice que el IFE rechazó los intentos para asegurar una revisión de las listas electorales y el sistema para la compilación de los resultados preliminares o PREP, con el argumento de que ambos habían sido revisados por ambas partes. El segundo es José Sidahui, subgobernador del Banco de México del 2006 al 2012.
Aunque la ley le prohibía a José Sidahui hacer proselitismo aprovechando su posición como funcionario público del gobierno de Vicente Fox, el 9 de febrero del 2006, cuando más alto estaba AMLO en las encuestas, con 10 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México. Según el cable 06 México 820, sin clasificar y solo para uso oficial, 4 meses antes de la elección, Sidahui hizo una advertencia a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México. En ese momento, Sidahui trabajaba en el Banco de México, se ocupaba de las operaciones nacionales, el manejo de las reservas internacionales y los sistemas de pago. Usando su experiencia y su privilegiada posición en el Banco de México, habló de los supuestos riesgos económicos que correría el país si AMLO ganaba la presidencia. El título del cable no clasificado y solo para uso oficial, redactado el 14 de febrero del 2006 por un funcionario de la embajada identificado como Kelly, lo dice todo. Preocupaciones de un funcionario del Banco de México sobre AMLO. El cable llegó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio en Washington. Le preocupaba que el peor de los escenarios políticos parecía estar cerca de la realidad con el liderazgo sostenido del candidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en las encuestas. Dijo que si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones, gobernaría como Hugo Chávez en Venezuela, y que no solo representaba una amenaza para el crecimiento económico, sino también para la estabilidad macroeconómica. Lo cierto es que la campaña de desprestigio usada en Estados Unidos en contra del mandatario venezolano había funcionado en el norte del continente americano. The world's worst dictators. Hugo Chavez. The Venezuelan president has become more dangerous to the U.S. than Fidel Castro ever was. ExxonMobil says it's been ripped off by Venezuelan President Hugo Chavez. The Latin American strongman. There is such a thing as a killer clown, and he may be it in Latin America today. Hugo Chavez is a dictator. These rogue dictators like Chavez. If you said you hate Hugo Chavez or Fidel Castro, I'd say I hate those guys. Aunque en realidad Hugo Chávez había rescatado y nacionalizado el petróleo de su país, cosa que no le beneficiaba a Estados Unidos, y por ello se le atacó de forma mediática desprestigiando su imagen. A su vez, esta imagen fue usada para igualar el supuesto desorden venezolano a la catástrofe que se vendría si Obrador ganaba la presidencia. Fue entonces cuando se le declaró como un peligro para México y se le comparó innumerables ocasiones con Hugo Chávez. Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov para armar pues a nuestro pueblo. En México no necesitas usar armas para defender tus ideas. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. López Obrador es un peligro para México. Nuestro futuro tiene dos caras. Una, la del peligro. Es mentira que López Obrador creó 800,000 empleos en el Distrito Federal. El modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal. López Obrador, un peligro para México. López Obrador miente otra vez. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. López Obrador te quiere ver la cara. López Obrador le miente con descaro a México. López Obrador es el candidato de las mentiras. López Obrador miente otra vez. De nuevo López Obrador te miente y falsea los hechos. Si López Obrador gana, habrá devaluación y crisis. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! López Obrador, un peligro para México. El tercero, y quizá el más inesperado, es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder moral del PRD y ex jefe de gobierno del Distrito Federal. En el cable 06 México 6867, clasificado como confidencial, se afirma que a pocos días de que Felipe Calderón tomara posesión como presidente de México en medio del descrédito, Cárdenas Solórzano estuvo en la Embajada de Estados Unidos en México y cabildeó ante los funcionarios norteamericanos contra su compañero de partido Andrés Manuel López Obrador y a favor de Calderón.
Lo que quedó escrito en el documento de la embajada sobre la visita hecha por Cuauhtémoc el 7 de diciembre del 2006 lo dibuja como nunca antes se le había visto, al menos públicamente. Sus señalamientos fueron enviados a la CIA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia, al Departamento del Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional, entre otros. En las primeras líneas del cable se señala que funcionarios de la embajada se reunieron con Cárdenas para conocer su perspectiva de los acontecimientos que condujeron a la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente. El líder moral del PRD criticó las medidas de protesta emprendidas por AMLO y defendió a Felipe Calderón diciendo que le daba el beneficio de la duda y que podría ser mejor presidente que Vicente Fox. Cárdenas dijo que las tácticas de protesta de AMLO, específicamente el campamento de 2 largos meses en el Zócalo y en la principal avenida de la Ciudad de México, así como el esfuerzo de legisladores del PRD para bloquear el informe a la nación de Vicente Fox el 1 de septiembre y su infructuoso intento de bloquear en diciembre la toma de posesión de Calderón, han afectado la imagen del partido, dice el cable. La trama se completa con las acciones del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Según el cable 06 Vatican 60, redactado por el embajador Francis Roney, el 3 de abril del 2006, dice: Sandoval Íñiguez hizo eco a algunos de nuestros interlocutores del Vaticano sobre la preocupación por la creciente presencia de líderes de izquierda en América Latina, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y tal vez López Obrador. Dijo que la política de izquierda era una tendencia peligrosa y pidió directamente la ayuda de George Bush para evitar que un gobierno de izquierda asumiera la presidencia de México. Sandoval también mencionó que bajo el gobierno de López Obrador, el crimen y la violencia habían aumentado en la Ciudad de México. Hoy en día, es más que evidente que los manoseos por debajo de la mesa para inclinar la balanza en perjuicio de un candidato presidencial dejaron una amarga experiencia en 2006, y hoy en día dan credibilidad a las denuncias expuestas por el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, sobre dicho complot. Dice en mi tierra, haiga sido como haiga sido. El fraude y el complot es tomado solo desde el punto de vista de la investigación de Wikileaks, ya que es incontable la información y pruebas fehacientes de que en 2006 sí existió un plan organizado para forzar las elecciones a favor de uno de los peores presidentes de México, Felipe Calderón. La tecnología y las nuevas comunicaciones deben servirnos para no dejarnos engañar una vez más. Con ello tenemos las herramientas para ser más críticos, interponer la conciencia y la razón antes que los colores de un partido o los preceptos ideológicos de nuestros familiares y amigos, y ser dubitativos ante quien debe servirnos y ver por nuestros derechos. Recuerda, sé consciente, no te dejes manipular, despierta.